Los leones de Berberia o leones del Atlas alguna vez vivieron en las montañas y desiertos en el norte de África. Estos animales eran conocidos por sus melenas oscuras y su pelaje dorado. La realeza marroquí mantuvo algunos de estos animales por su belleza. La especie incluso llegó al Reino Unido y vivió brevemente en la Torre de Londres. Sin embargo, fueron los romanos quienes hicieron la mayoría del daño a la población de leones de Berberia, ya que mataron a miles de ellos en sus batallas de gladiadores. El resto de la población se mató en el siglo XIX por cazadores occidentales y por la década de 1920 se creía que ya estaban extintos, aunque algunos libros de historia dicen que el último león de Berberia se mató en Marruecos en 1922 por un cazador colonial francés. Sin embargo, eso no tiene sentido, ya que esta foto tomada por Marcellin Flandrin en la cordillera del Atlas fue en el año 1925 y se cree ser la última foto y prueba visual de un león de Berberia en la naturaleza. Hay reportes de comunidades remotas en Argelia cuales dicen haber visto a estos animales hasta en 1965, pero estos reportes nunca fueron confirmados. Hay varios zoológicos alrededor del mundo cuales dicen tener a estos animales, especialmente el zoológico de Rabat en Marruecos, quienes afirman tener más de 30 leones de Berberia cuales descendieron de los leones de la realeza, aunque exámenes en varios de sus leones confirmaron que no lo eran. La polluela de Laysan, también conocida como Porcana palmeri, era una especie de ave cual no tenía la habilidad de volar y era endémica de Laysan, una isla de Hawái al noroeste para ser precisos. La especie fue introducida en las islas Midway, así que también se podían encontrar ahí, aunque no eran originalmente de esas islas. Medían solo 5.9 pulgadas o 15 centímetros desde la punta de su pico al fin de su cola. De color eran una combinación entre negro y café y tenían los ojos rojos. Inicialmente la polluela de Laysan fue puesta en peligro cuando se introdujo conejos domésticos a la isla y terminaron con la vegetación, lo cual no solo afectó a la polluela de Laysan, sino a varias especies en la isla también. Sin embargo, la polluela de Laysan logró sobrevivir hasta la primera década de 1900, pero después el número de animales empezó a bajar rápidamente y para 1923 solo se pudo encontrar a 2 polluelas en Laysan. Esto causó que expertos trasladaran algunas polluelas del Midway a la isla de Laysan. Lamentablemente 2 de ellas murieron inmediatamente por falta de comida. Después de esto se creía que ya no había ninguna más en Laysan, pero en Midway aún había varias. Pero eso cambió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las naves de la Marina llegaron a la isla y liberaron a las ratas de la nave. Esto destruyó completamente a la especie, y la historia de estos animales terminó entre 1943 y 1944. El tarpán, también conocido como caballo salvaje euroasiático, es una subespecie extinta de caballo salvaje incluida en la especie Equus ferus, a la que también pertenecen los caballos domésticos. Tradicionalmente se han propuesto 2 subtipos de tarpán, el tarpán del bosque y el tarpán de la estepa, aunque parece que solo hay pequeñas diferencias en el tipo. La opinión general es que solo había una subespecie, el tarpán Equus ferus ferus. El último individuo que murió en cautiverio en 1909 tenía entre 140 y 145 centímetros de altura en los hombros, tenía una melena gruesa, un color de pelaje grullo, patas oscuras y marcas primitivas, incluida una granja dorsal y rayas en los hombros. La extinción del tarpán causada por el hombre comenzó en el sur de Europa, posiblemente en la Edad Antigua. Mientras los humanos habían estado cazando caballos salvajes desde el Paleolítico, durante los tiempos históricos la carne de caballo era una fuente importante de proteína para muchas culturas. Como grandes herbívoros, el alcance del tarpán se redujo continuamente por la creciente civilización del continente euroasiático. Los caballos salvajes fueron aún más perseguidos porque causaron daños a los almacenes de heno y con frecuencia se llevaron a las yeguas domésticas de los pastos. Además, el cruzamiento con caballos salvajes fue una pérdida económica para los granjeros, ya que los potros de tales apareamientos eran intratables.
El tarpán sobrevivió más tiempo en las partes sur de la estepa rusa. Para 1880, cuando la mayoría de los tarpán pueden haberse convertido en híbridos, los caballos salvajes se volvieron muy escasos. En 1879 fue asesinado el último individuo científicamente confirmado. Después de eso, solo se documentaron los avistamientos dudosos. Cuando el caballo tarpán se extinguió en la naturaleza entre 1875 y 1890, la última yegua considerada salvaje fue asesinada accidentalmente durante un intento de captura. El último tarpán cautivo murió en 1909 en un zoológico ruso. Esta es la única fotografía de un verdadero caballo tarpán. El oso pardo mexicano, científicamente conocido como Ursus arctos horribilis, es una subespecie de oso pardo que se cree que se extinguió en 1964. Los osos pardos también son conocidos en Norteamérica como osos grizzly. El oso pardo mexicano se encontraba por la mayor parte en Durango, Coahuila, Chihuahua y Sonora. Se cree que estaban relacionados con los osos en los estados de Arizona, Nuevo México y Texas en los Estados Unidos. Aunque había osos grizzly en Baja California, estos eran osos pardos de California en los Estados Unidos. Hoy en día esta subespecie también está extinta. El oso pardo mexicano fue uno de los mamíferos más grandes de México. Llegaba a medir 6 pies y a pesar 700 libras. Estos osos eran más pequeños a los osos pardos de Estados Unidos y Canadá. Estos animales eran omnívoros como todos los osos pardos. La mayor parte de su dieta consistía de plantas, frutos, al igual que insectos. En ocasiones se alimentaban de cadáveres de animales, peces y pequeños mamíferos. De vez en cuando los osos cazaban ganado, lo que causó que estos animales fuesen cazados. Para la década de 1930, el número de estos osos pardos era extremadamente bajo y para 1960 se estimaba que solo quedaban 30 de ellos. Lamentablemente, la caza del oso pardo mexicano continuó, aunque estaba en estado de protección. Para el año 1964, el oso pardo mexicano se consideraba extinto, pero había rumores de avistamientos alrededor del río Yaqui en el estado de Sonora. El Dr. Crosby Crawford, un biólogo estadounidense, realizó una búsqueda de 3 meses en 1969, pero no logró encontrar ningún espécimen. En 1976, alguien cazó un oso pardo en Sonora. Fue el cuarto confirmado en Sonora y el primero que se veía en muchos años. Ahora se cree que el oso pardo mexicano está extinto, aunque es posible que solo esté extirpado. Estas son las últimas fotos confirmadas de un oso grizzly mexicano. Fueron tomadas en Chihuahua, México, en 1957. El delfín de Bachi o delfín de río chino es el cetáceo menos común que se conoce. De hecho, nadie ha visto algún delfín vivo de esta especie desde el año 2006 y es por eso que se cree que está extinto. Este animal medía un promedio de 7 pies de largo y pesaba entre 130 a 320 kilos. La hembra normalmente era más grande que el macho y la especie solo se encontraba en el río Yangtze en China, en donde el cuerpo de estos animales se adaptaba a la perfección para este tipo de sistema de agua dulce. Incluso tenía ojos pequeños, ya que en su hábitat no necesitaba tener buena vista por las aguas turbias del río. Una de las características cual hacía esta especie diferente era su nariz súper larga con la punta curvada hacia arriba. Lamentablemente, desde que la industrialización en China aumentó, las ciudades cerca del río crecieron demasiado y el número de delfines en el río bajó drásticamente. Esto fue debido a la pesca ilegal, contaminación y la construcción de presas cual separó poblaciones de animales. En 1980 se creía que solo quedaban 400 de estos delfines. En el año 2000 solo se contaron 13 de ellos. En el 2006 se realizó una investigación sobre esta especie en peligro y no se logró encontrar ningún delfín en el río. Aunque hubo reportes que se había visto uno en el 2007, el hecho no se pudo confirmar. Ya que estos animales siempre fueron difíciles de observar en su hábitat natural, aún se tiene la esperanza de que no estén extintos. Si de verdad lo están, lo único que nos queda son fotografías de este hermoso animal, cual por la culpa de la actividad humana ya no existen.
El tigre persa o tigre caspio era uno de los más grandes entre las subespecies de tigre y vivía en áreas forestales al oeste y sur del mar Caspio en Irán y Turquía, también en partes de Asia Central. Se le conocía por ser uno de los gatos más grandes, con garras enormes y gran fuerza y poder en sus patas. Era realmente un animal asombroso. Se alimentaban con jabalí, ciervos y chacales, aunque si tenían hambre también atacaban a perros domésticos y ganado. Lamentablemente, a principios del siglo XX, el tigre caspio fue cazado agresivamente por la Unión Soviética, cual acostumbraba a matar a predadores en bosques, cerca de poblaciones y tierra que se usaba o iba a ser usada para la agricultura. Esto causó que el número de tigres bajara drásticamente. A principios de la década de 1970, biólogos del Departamento de Medio Ambiente realizó una búsqueda de varios años para encontrar algún tigre caspio, pero no hubo algún rastro de ellos. Después de la década de 1970 no se ha registrado algún avistamiento de este tipo de tigre, sin embargo no fueron declarados extintos oficialmente hasta el año 2003. La verdad es que lamentablemente los tigres de persa y otras subespecies están extintas por culpa del ser humano y las especies que aún quedan están en peligro de que les suceda lo mismo. Tristemente ahora solo quedan fotografías de estos bellos e increíbles animales. Como un último dato curioso, según algunos estudios se cree que los genes del tigre caspio siguen vivos en el tigre siberiano. Se espera que algún día sea posible restaurar alguna versión del tigre caspio. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? La cuaga es un tipo de cebra extinta que una vez se encontró en la provincia del Cabo y en la parte sur del estado libre de Orange. Se cree que medía aproximadamente 257 centímetros de largo y 125 a 135 centímetros de altura al hombro. Se distinguió de otras cebras por su patrón limitado de rayas, principalmente marrones y blancas, normalmente en la parte frontal del cuerpo. La parte trasera era marrón y sin rayas y por lo tanto más parecida a un caballo. La distribución de rayas variaba considerablemente entre individuos. Poco se sabe sobre el comportamiento de la cuaga, pero puede haberse reunido en manadas de 30 a 50 de ellas. Como era fácil de encontrar y matar, la cuaga fue cazada por los primeros colonos holandeses y más tarde por los afrikaners por su carne o para sus pieles. La piel era comercializada o utilizada localmente. La única cuaga que ha sido fotografiada viva fue una marta en la Sociedad Zoológica del Sur de Londres. Solo 5 fotografías de este animal se conocen, tomadas entre 1863 y 1870. El tigre de Tasmania alguna vez se podía encontrar por todas partes de Australia. Era un animal marsupial cual tenía un parecido a un perro mixto con una hiena y un canguro, y cual tenía un pelaje medio café con algunas rayas. De hecho, las rayas fueron la razón por cual se les dio el nombre de tigre. Medían alrededor de 2 pies en altura y pesaban alrededor de 60 libras, lo cual viene siendo unos 27 kilos. A lo largo de los años, este interesante animal fue llevado a la extinción inicialmente por dingos, un animal salvaje parecido a un perro o lobo. Cazadores fueron otra causa que llevó a la extinción del tigre de Tasmania. Sin embargo, hay video de este interesante animal en cautiverio en el zoológico Hobart en Tasmania. Lamentablemente, el último animal de esta especie que se conoce murió en cautiverio en 1936, pero a lo largo de los años se dice haber visto varios avistamientos del tigre de Tasmania. El siguiente video es uno de los más creíbles y fue captado en el 2008 en el suroeste de Victoria, Australia. Expertos en esta especie de animal declararon que el animal en el video muestra varias características de un tigre de Tasmania, incluyendo la manera en la que camina y se mueve. ¿Ustedes qué opinan? ¿Piensan que aún existen unos cuantos tigres de Tasmania o que lamentablemente ya están extintos? La tortuga gigante de Pinta es una especie extinta que habitó de manera endémica en la isla Pinta de las Islas Galápagos en Ecuador. Es una de las 10 especies de tortugas gigantes nativas de dicho archipiélago.
En la naturaleza, estas tortugas descansan aproximadamente 16 horas al día, son herbívoras y se alimentan principalmente de pastos, frutas nativas y nopales. También beben grandes cantidades de agua que luego pueden almacenar en sus cuerpos durante largos periodos de tiempo para su uso posterior. Según algunos informes, pueden sobrevivir hasta 6 meses sin comida ni agua. Para criar, las tortugas eran más activas durante la temporada de calor. Durante la estación de frío, las tortugas hembras migraban a zonas de anidación para poner sus huevos. A finales del siglo XIX, la mayoría de las tortugas en la isla Pinta habían sido eliminadas debido a la caza. A mediados del siglo XX, se suponía que la especie estaba extinta, hasta que se descubrió un solo macho en la isla en 1971. Se hicieron esfuerzos para aparear al macho, llamado Jorge Solitario, con otras especies, pero no se obtuvieron huevos viables. El 24 de junio del 2012 a las 8 a.m. hora local, el director del Parque Nacional Galápagos, Edwin Naula, anunció que Jorge, el último individuo conocido de la especie, había sido encontrado muerto por su cuidador de 40 años, Fausto Llerena. Naula sospecha que la causa de la muerte fue una insuficiencia cardíaca compatible con la causa de muerte natural de una tortuga. Si te gustó el video, no olvides apoyarlo con un me gusta y compartiéndolo con tus amigos y familia. La gallina de Brezo, científicamente conocida como Tympanuchus cupido, fue una subespecie de la especie de gallo de la pradera grande o urogallo grande, la cual se cree que se extinguió en 1932, aunque hay debates de que podría ser una especie distinta por sí sola. Esta ave medía aproximadamente 17 pulgadas y llegaba a pesar 2 libras. Las gallinas de Brezo generalmente mostraban un fuerte tono rojizo en su plumaje, especialmente en el área de cultivo, y una barra mucho más gruesa en el pecho y a los costados. Sus pinnas o cuernos eran generalmente puntiagudas y sus colas eran de un marrón grisáceo. Antes de la Revolución Americana era común desde Maine hasta Virginia. A medida de que aumentaba la población humana, la población de esta ave disminuía, en gran parte debido a la caza. Durante la época colonial, la gallina de Brezo se extendía a través de hábitats costeros cubiertos en matorrales, desde Maine hasta las Carolinas. Sin embargo, los colonos europeos aumentaron la presión de la caza y sofocaron los incendios que habían mantenido los promontorios costeros libres de gran vegetación durante miles de años, alterando el hábitat preferido de las aves. Para 1870, las gallinas de Brezo habían desaparecido por completo en estas tierras y solo quedaban unas pocas en Martha's Vineyard, una pequeña isla frente a la costa de Cape Cod. Los funcionarios de Martha's Vineyard prohibieron la caza y establecieron una reserva para proteger el hábitat de las aves restantes en la isla. Al principio las cosas parecían mejorar, ya que la población aumentó de menos de 100 a alrededor de 2000 en 1916. Sin embargo, esto no duraría mucho. En mayo de 1916, un devastador incendio forestal arrasó las áreas de reproducción de estas gallinas. Al año siguiente, el censo anual solo contó 150 aves y por pura mala suerte, la mayoría de los sobrevivientes eran machos, lo que dejó a la población en un desequilibrio peligroso. La endogamia y las enfermedades transmitidas por las aves de corral pasaron factura durante la siguiente década. En 1927 solo quedaban 13 aves, en 1928 solo quedaban 2 y en la primavera de 1929 solo había un sobreviviente, el cual recibió el nombre de Booming Ben. Booming Ben fue visto por última vez en marzo de 1932.